Primero creamos la base de datos, clic derecho sobre Database, ¿sí? Teniendo el PGAdmin abierto, nueva base de datos y le colocamos el nombre de la base de datos, teniendo el programa abierto, ¿cierto? Aquí en dbinfo va a quedar la base de datos creada. En PGAdmin, luego en dbinfo, en esquemas, en público están las tablas, ¿sí? En todo el sistema de administración de Postgres. Para crear una tabla le damos clic derecho, nueva tabla, y le damos el nombre de la tabla, ¿cierto? tbl persona. Y van las columnas, agregar las columnas, cédula, luego debe ir el tipo de dato de el que se le quiera colocar, el que corresponde, y luego agregamos el otro atributo de la tabla, atributo o tupla. Aquí tenemos en propiedades el nombre de la tabla, en columnas el nombre de cada uno de los campos, y en constraint se agrega una llave primaria. Se puede agregar una llave foránea inclusive. Agregar, y aparece otra ventana para agregar la llave. La llamamos llave, por ejemplo, y miramos qué columnas tiene. Pueden ser dos, puedo agregar las dos columnas a la llave, ¿sí? Y le damos OK y tenemos el nombre de la tabla, las columnas, la llave, y le damos OK. De esa manera, aquí en tbl persona, luego de crear la base de datos, lo que vamos a hacer a continuación es crear el proyecto a 3 capas Java, y lo vamos a llamar PDBJ Postgres, ¿sí? Un proyecto a 3 capas con acceso al motor Postgres, o sea que necesito 3 paquetes. Clic derecho sobre paquetes fuente, nuevo, paquete de Java, y va pkg modelo, va clic derecho sobre source package, paquete pkg vista, y en la tercera capa pkg controlador, ¿sí? En la capa modelo van las clases y los DAOs. En la controladora va la clase que se conecta a la base de datos, y en vista los formularios. En este caso específico tenemos una tabla persona con cédula y nombre, por lo que vamos a crear en modelo, clic derecho sobre modelo, nuevo, clase de Java, y vamos a crear CLS persona, y luego le vamos a agregar string, cédula, los atributos que van encapsulados en la clase y nombre, y luego le monto control barra espaciadora, un constructor, otra vez el otro constructor, y los métodos de comunicación de estos dos atributos que deben ir privados. Reestructurar, encapsulate field, seleccionamos los 4 métodos de comunicación, leer, colocar, y él me los agrega para dejar la clase preparada. Tenemos los set, los get, tenemos los 2 atributos privados y los 2 constructores, ¿sí? Luego vamos a crear la clase controladora. Esta clase controladora necesita de una librería, una library. Vamos aquí a librería, solo está Java, le damos clic derecho, agregar librería, biblioteca, y en la lista buscan Postgres, que este es el caso específico de este driver JDBC Java Database, y
añadir biblioteca, este es el que hace la conexión. Aquí tenemos todos los programas que utiliza esa librería que fueron desarrollados por los que aportan Postgres para conectarlo Java con Postgres. Ahí está la librería, ¿sí? Luego, clic derecho, nuevo, clase de Java para crear la clase CLS Conecta. Esta clase Conecta es la que va a utilizar JDBC. Por lo que necesito crear una variable que está en java.sql que se llama connection y la vamos a llamar con. Luego necesitamos una llamada javasql.statements para manejar el procesamiento, la forma de conectarme. El primero carga el driver. No, el primero es el driver, ¿sí? Este es el driver. Driver. Este es el que se conecta con el motor. Y este procesa las consultas. Estos son variables que tiene el Java, específicamente el JDBC. Esta variable la estoy declarando, esta variable la estoy declarando y esa también. Luego creamos el constructor y en el constructor vamos a colocar, ¿sí?, los medios, por ejemplo, de cargar el driver. En este caso con tiene un método que se llama class4name. Lo vamos a tomar de aquí para ganar velocidad. Ahora lo copié antes de cerrarlo, ¿cierto? Este y este try catch por ahora. Aquí está el constructor class4name, ¿sí? El constructor me carga este si es estándar. Este org.postgres fue el que importé aquí en la librería, ¿sí? Org Postgres y por ahí está driver, por aquí está. O sea, eso es real, estoy importando un programa prediseñado, ¿sí? Y mostramos el mensaje positivo para hacerle seguimiento si se cargó el driver. Este try catch lo que hace es indicarme que estas dos líneas podrían llegar a fallar. Si fallan, viene aquí y hace esta línea. Yo ahí aprovecho para informarle al usuario que algo pasó. Algo vimos por acá con otro profesor de eso, algo. No, sí. Esta librería sí la importamos o la podría escribir ahí, o la importamos. El bombillo amarillo en este caso me agrega la importación, o la podría escribir allá, lo mismo el manejador de excepciones de SQL, ¿cierto? O lo importo o lo uso ahí abajo, ¿sí? O lo uso allá. Luego insertamos, luego del constructor, ¿cierto?, creamos el método insertar, ¿sí? El método insertar recibe la sentencia SQL. Tenemos un letrero aquí para hacerle seguimiento de qué SQL es el que va a mandar. Este getCon me falta reestructurar, encapsular campos y ponemos ese get para que me devuelva este atributo. Luego está la línea que ejecuta realmente el SQL. Si lo hacen la prueba paso a paso, apenas pase esta línea ya se ve reflejado el proceso en la base de datos, ¿sí? Luego que tenemos el driver de conexión, que es nuestra clase CLS Conecta, que está acá el controlador,
agregamos la clase clic derecho sobre modelo. Clic derecho nuevo, una clase de Java y va a ser la data access object, persona. Por cada tabla hay que crear una clase y una DAO. La DAO me hereda extens de CLS persona, me hereda todo. Y vamos a crear un atributo de la controladora que se llama conexión, conecta. Y acá en el constructor, control barra espaciadora y enter, instanciamos this.conecta es igual a new, o sea, dispara el constructor de la clase, lo que me permite ya decir que este método constructor es este método constructor de esta clase, que tiene el código de primero carga el driver y luego le manda la conexión a la base de datos. ¿Sí? Aquí se coloca como estándar JDBC, esto se llama una cadena de conexión, y aquí va el nombre de la base de datos que creamos aquí, dbinfo, el usuario y la clave que se usó para instalar el Postgres inicialmente. Luego hay que crear usuarios y claves allá. ¿Sí? Luego creamos un método public booleano para saber si lo inserta o no, y lo vamos a llamar insertar. Y este método creará una variable return false en el caso de no ingresar a ninguna situación arriba, ningún otro return. String, declaro una variable SQL y la voy a hacer igual a el SQL para insertar datos en esa tabla. Voy a utilizar la herramienta pgadmin y le voy a dar clic derecho sobre la tabla persona y voy a scripts y le digo que me genere el insert. Este es para borrar, modificar, insertar, ingresar datos, consultar, buscar, y este para crear la tabla. El insert, pues le voy a seleccionar, control C, cierro la ventana, voy a pgadmin, le doy pegar, lo organizo y este es el SQL que necesito en Postgres para insertar un dato. Hay que reemplazar esta interrogación por el primer dato y este por el segundo dato. El primer dato es la cédula y el segundo dato hace referencia al nombre, ¿sí? Tal y como lo indica la estructura de la tabla. Entonces, concateno, doble comilla, más, ¿sí? Le digo, profe, una preguntita, esos que están antes de los dos... get cédula. Se hace un reemplazo de cadenas, una concatenación de cadenas, o sea, aquí en estas comillas, ahí hay que poner el nombre. Y el nombre está como atributo de la clase, o sea, pongo comillas 2 para concatenar, más 2 para hacer la concatenación de cadenas, y de esa manera colocar que quede el SQL. Ahora lo vamos a ver con el outprint que le colocamos de ejecución, ver exactamente cómo queda esta variable, ¿sí? Luego llamamos y le preguntamos si cómo le va a conecta.insertar. Si es igual a null, ¿sí? Quiere decir que lo insertó correctamente. Eso se verifica aquí en el conecta, ¿sí?
Este insertar devuelve null si lo insertó correctamente y retorna el error si lo inserta en forma errónea, ¿cierto? Aquí el igual va es por fuera, o sea, luego de llamar la conexión. Si lo inserta bien, retorne verdadero, porque es una función booleana. O se retorna o verdadero. Los returns son mutuamente excluyentes. Cuando el algoritmo encuentra un return, se sale del algoritmo. ¿Sí? Si no entra este return por el if, por condición, definitivamente lo estará esperando este false. Por eso no le pongo else. ¿Sí? Porque sé que si no ingresa, si esta condición no se cumple, viene, salta esta línea y hace el false. O sea que es excluyente. Es excluyente. De esa manera tenemos la clase DAO, la clase persona, y nos falta la interfaz que solicita la información para insertarla. O sea, clic derecho nuevo, JFrame, y lo vamos a llamar FRM persona. Y creamos una barra de herramientas, la denominamos bar menú, creamos un botón al interior de la barra y lo llamamos BTN insertar, y la leyenda para que el usuario se ubique, aunque es mejor crear un icono preferiblemente libre, una etiqueta para el nombre, uno para la cédula. Entonces le ponemos LBL nombre y primero LBL cédula y luego LBL correcto y las etiquetas para que el usuario pueda ubicarse de qué información va a ingresar. Luego los text fields, un text field para el código, la cédula y el nombre se llamarán txt cédula y txt nombre, y el aspecto de las dos cajas de texto donde se solicitará la información. Luego, al presionar este botón, vamos a capturar la información que está en estas dos cajas de texto, doble clic sobre el botón o clic derecho, events, action pair. Aquí vamos a instanciar la clase DAO, ¿sí? obj DAO, le decimos igual a new pkg, de tal manera que me permita utilizar el método que está en la DAO, aquí lo tenemos, que se llama insertar, que en últimas es el que arma el SQL para insertar y luego llama al método insertar de CLS conecta, que es el que tiene la instrucción importante esta, que es la que me hace el llamado al motor para que efectivamente inserte el dato. Luego a obj DAO le agrego, la cargo, le lleno sus atributos set cédula con lo que contiene la caja de texto .get text. Primero cargo un dato y luego cargo el otro dato, ¿sí? .set nombre con lo que contiene la caja de texto. ¿Para qué los cargo? Y luego hay que llamar el método, estamos en el botón de insertar, hay que llamar el método para que inserte. Él es un booleano, está al interior de obj DAO y se llama insertar, y él devuelve true
¿cierto? Él devuelve true si se pudo insertar. Ahí es donde colocamos un mensaje en pantalla, un mensaje para el usuario, informarle que sí se pudo insertar, ¿cierto? Se insertó. De lo contrario, quiere decir que el método regresó falso, algo sucedió en algún momento, no se insertó, ¿sí? De tal manera que tenemos dos cajas de texto y un botón. Ese botón instancia la clase DAO persona, le ingresa información a esos atributos que creamos con base a la clase CLS persona, que tiene dos atributos, sus constructores y sus setGet, y además de eso la DAO por supuesto tiene que heredar eso de esa clase, tiene que heredar esa información. Esta clase también tiene un método que se llama insertar. Con control presionado yo puedo navegar e ir donde quiera, ¿sí? Control presionado voy y le hago clic a insertar y me lleva allá para hacerle seguimiento al código. Él crea una variable y arma el SQL, lo reemplaza por cada uno de los datos y invoca el método insertar de la capa del controlador. Y ese método insertar me establece la comunicación con el motor y me ejecuta el SQL. Ahora lo que resta es ejecutar, ¿sí?, la ventana. Aquí en ejecutar está el menú ejecutar archivo. Hay una manera de examinar los errores, ¿no? Es importante. Miremos. Agua sería un dato. Él dice se insertó. Y acá salen unos mensajes. Se cargó el driver, se conectó, mostró el SQL cómo quedó después, luego de la concatenación. Insert into TBL persona, aquí value 01, él reemplazó. ¿Sí? Reemplazó al interior de las comillas, colocó lo que tenía los atributos y luego ejecutó el SQL. Todo esto sucede en la clase CLS Conecta. Todos esos, ahí está el letrero del SQL, ¿sí? Está el mensaje de se ejecutó. Y luego en pgadmin, en public tables tbl persona, con este botón se visualiza qué información tiene la base de datos y ahí se confirma que sí llevó el dato a la base de datos para completar de esa manera el ejercicio.